¿Qué tal? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en este observatorio cultural, en este observatorio cotidiano. El día de hoy les damos la bienvenida desde uno de los museos más visitados e innovadores de la UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Y el motivo que hoy nos reúne es una actividad que básicamente reúne los tres fundamentos, las tres tareas que tiene nuestra universidad, que es la investigación, la docencia y la difusión. Y me refiero particularmente a la edición universitaria, y es que esta es justo el motivo que nos permite hoy reflexionar y pensar con el motivo de la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, que se llevará a cabo por primera vez del 22 al 27 de octubre aquí en la UNAM. De esto y de todos los asuntos que están involucrados, tanto de temas que tienen que ver con derechos de autor, de cómo va a estar la programación, de cuáles son los objetivos, vamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy, a quienes saludo con mucho gusto. Esta iniciativa, como les comentaba, es de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, y me da muchísimo gusto saludar aquí el día de hoy a su director, Joaquín Díaz-Canedo. Bienvenido, Joaquín. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros para hablar de todo lo que han estado planeando en los últimos meses, pues vamos a intentar irlo desmenuzando en los próximos minutos. Y también me da muchísimo gusto saludar a Marta Fuertes. Ella es directora oficial de USAL en México, y USAL es de la oficina de la Universidad de Salamanca, que se convierte en el invitado especial de esta edición de la feria, una universidad con mucha historia, con mucha antigüedad, con mucha práctica en esta edición universitaria, de lo cual tienes mucho que platicarnos, Marta. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Y seguramente lo que queremos hacer es contagiar a todos aquellos que están ahí afuera, de todo tipo de públicos, evidentemente a los universitarios, pero también a los investigadores, y bueno, de todo esto vamos a platicar. Y me gustaría que empezáramos justamente por ahí. En nuestro país existe una gran cantidad de encuentros dedicados a ese enigmático objeto que es el libro. Hay de todo tipo, desde la Feria del Libro de Guadalajara, la misma universidad tiene la Feria Internacional del Libro de Minería, pero Joaquín, platícanos cuáles son las particularidades, las peculiaridades de este encuentro literario, de la FILUNE. Bueno, lo más importante es que es una feria en donde solamente fueron convocadas editoriales universitarias o de instituciones de educación superior. La propia UNAM tiene su feria de minería, tiene la Fiesta del Hilo Rosa, que son ferias donde están todas las sellos editoriales, pero no había una feria en donde se pudieran exhibir exclusivamente los fondos que tienen, los catálogos que tienen las editoriales universitarias, no solo de nuestro país, sino de muchos países de América Latina, de Estados Unidos, de España, de Brasil. Entonces la idea es provocar un encuentro de editores universitarios y de los catálogos universitarios que tienen la particularidad, como tú lo dijiste al principio, de reflejar la actividad que tienen en general las universidades, o todas las grandes universidades públicas, que es dedicarse a la investigación por un lado, a la docencia por el otro, y casi siempre tener también un área de extensión de la cultura, de difusión cultural, y una actividad cultural muy importante. Y alrededor de estas tres actividades, digamos, se van plasmando, unas más, unas menos, en publicaciones, en libros y en revistas especializadas. Entonces, la actividad editorial de conjunto de las universidades, pues, es un reflejo un poco de lo que hacen, de la importancia que tienen socialmente, del lugar que tienen en el conjunto, digamos, de las instituciones de una sociedad. Hablas de libros y revistas especializadas. ¿Cómo podemos entender esa actividad que se lleva a cabo, como bien dices, en las universidades públicas, quizá particularmente? Pero ¿qué es lo que sucede si son aquellos libros que leen los universitarios, son aquellos libros que hacen los universitarios? ¿Por qué tiene diferencias con lo que es la edición independiente? Normal. Y las editoriales independientes. Háblanos de la edición universitaria. Sí, bueno, la edición universitaria digamos que está regida más por la oferta. Es decir, no es no son libros que se publiquen porque hay alguien que los, sino porque hay alguien que tiene que dar a conocer el resultado de una actividad que tiene, ¿no? Quizá esto es más claro en el caso de los libros de investigación, que lo que dan el resultado de una actividad de un grupo o un investigador en ciencias exactas, en ciencias sociales, en humanidades. Digamos, esa producción de conocimiento, que es un poco una parte muy importante de la actividad universitaria, donde queda reflejada, donde queda condensada, es en un libro. Entonces, esos libros, digamos, naturalmente tienen un público porque no hay investigación aislada que a alguien se le ocurra. Por el contrario, en general,
una característica de las universidades es la cada vez mayor relación de universidades de unos países a otros, los intercambios académicos, la movilidad académica es muy importante, y lo mismo ocurre en el tema de la investigación. Entonces, digamos, es la manera de hacer circular ese conocimiento, de generar una discusión, un debate en torno a las ideas contemporáneas, en torno al conocimiento contemporáneo, y digamos la materialidad que tiene eso son las publicaciones, ¿no? Las editoriales independientes, digamos, también tienen yo diría que también tienen esta idea de estar guiadas por la oferta, porque lo que se proponen en general es explorar las orillas de la edición, ¿no? No son los grandes autores comerciales, que esos los tienen los grandes consorcios editoriales, sino son los géneros menos editados, la poesía, el ensayo. Amplios tirajes, es exactamente, los autores menos conocidos, autores muy jóvenes, autores olvidados. Entonces también tendrían en común una y otra de estar como regidas más que por una demanda, por buscar un público, por buscar rescatar y poner a consideración del público obras que son interesantes, ¿no? Y esta actividad que se vuelve una responsabilidad dentro de las universidades es algo de lo que nos puedes platicar, Marta. Y la Universidad de Salamanca tiene 800 años de historia, seguramente tiene mucho que contarnos y de la cual tenemos quizá algo que aprender, porque de eso se trata también, de crear vínculos, y de eso vamos a hablar más adelante porque hay actividades que tienen que ver donde participan los responsables de esas universidades, de esas editoriales. Platícanos de esta actividad que ahora viene a presentar la Universidad de Salamanca a la Filuni. Bueno, no tenemos 800 años todavía porque es en el 2018. Casi. Realmente. Empiezan los festejos. No, sí, ya hemos empezado realmente, pues hace un año y pico han empezado ya las actividades para conmemorar el 8º centenario, pues evidentemente no todos los días uno hace 800 años y hay que extenderlo un poquito en el tiempo, ¿no? Para que no se reduzca ya a los 12 meses que abarca solo el año. Esta invitación que muy gratamente hemos aceptado y nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos por parte de la UNAM como la universidad invitada en Filuni, pasa a formar parte desde el momento que se plantea y se acepta de las actividades del 8º centenario, ¿no? También, y estamos en el 17 realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, hablando por ejemplo de edición universitaria y de edición minoritaria, nosotros una de las actividades que traemos a la feria es una mesa en la que Joaquín también va a tener parte y va a poder exponer las ideas, ¿no? Con otros especialistas dentro de las actividades culturales que Salamanca trae. Un poquito el encargo, si Joaquín me puede corregir si no ha sido así, pero nosotros lo entendimos así y así lo hicimos, un poquito el encargo que nos hacen cuando nos invitan es no solo traer en nuestras publicaciones, que como bien ha referido Joaquín, pues en la mayor parte de las ocasiones versan alrededor de los contenidos investigadores o del acervo cultural de larga trayectoria, evidentemente, que tiene mi universidad, no solamente traer esas publicaciones, traer esos libros para poder darlos a conocer aquí, incluidas revistas, que también tenemos bastantes, sino organizar una serie de actividades paralelas, complementarias, culturales, para atraer público y para difundir a su vez esos libros y esos contenidos, ¿no? Entonces nosotros no solo tenemos un stand, que vamos a tener un stand creo que muy bonito porque todavía lo están construyendo. Seguramente así será, ya tendremos oportunidad de recorrerlo. Por favor, espero que todo el mundo se acerque a la feria, ¿no? En el eslogan de la feria que es tienes un encuentro, una cita con el conocimiento. No solo tenemos el stand donde van a estar los libros y donde van a estar las revistas, donde se van a hacer una serie de actividades, de eventos, de presentación de las distintas colecciones que la editorial de la Universidad de Salamanca tiene, sino que en paralelo pues hay exposiciones, hay conferencias, hay conciertos, hay ciclos de cine. Ay, ya no sé si me dejo algo porque eran tantas cosas. Todas las hay de todo un poco. Todas las conferencias. Para allá iba, y justamente quería hablar de las actividades, de todo lo que está ahí planeado, pero mencionaron ya algo que es muy importante y es, tienes una cita con el conocimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entenderlo para que no se vuelva una cuestión, por llamarlo de algún modo, elitista, solamente con estas personas que se dedican a, sino que sea una invitación abierta? ¿Qué es lo que debe estar o qué es lo que ya está incluido en este rico y vasto programa que tienen ya organizado, Joaquín? Bueno, por un lado la exhibición misma de los libros, calculamos que van a ser como unos 12,000 títulos, casi todos nuevos, insisto, de universidades de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de España, de Estados Unidos, bien alguna editorial china, de Costa Rica y desde luego de México y de todas las universidades importantes de la República, públicas y privadas.
Entonces, simplemente la oportunidad de recorrer los pasillos y los stands de la feria y ver qué hay que pueda ser del interés de la gente que está formada como lector, sí, busca cosas más específicas, pero también, como sabemos y como es muy patente en el caso de nuestra universidad, hay colecciones destinadas a un público muy grande. Pienso, por ejemplo, en la Biblioteca del Estudiante Universitario, que son pues, autores fundamentales de la tradición occidental, presentados justamente por académicos de la universidad en ediciones baratas, como para tener introducción a un tema o a un autor, o esto que se llaman material de lectura de la Dirección de Literatura, que es un folletito de 32 páginas en donde hay una muestra, un acercamiento a la obra. Lo estaban anunciando la semana pasada, tienen 400 autores ya representados allí, ¿no? Entonces, el conocimiento no es solamente estas cosas, estos arcanos de la cómputo cuántico. Sí, claro, y los que están ahí en los stands, ¿no?, de las bibliotecas. Muchísimos temas, pero justamente ahí está, digamos, segmentación de los públicos, ¿no? Para el público general hay muchas cosas. Hay también libros de texto. Las distintas universidades pueden ver que los currículos universitarios tienen muchísimas cosas en común, los troncos comunes de las grandes carreras, de las ingenierías, de las carreras de administración y de economía, normalmente tienen textos que usan, pues compartir un poco estas cosas. Es importante alentar la actividad universitaria en la producción de textos, porque los textos para muchas carreras son norteamericanos, digamos, ¿no? Entonces, no digo que el conocimiento tenga una particularidad local, las matemáticas son las mismas en todos lados, pero es interesante ver qué se puede hacer hacia aquí, digamos, para estar más cerca de pues, los modos, las necesidades, cómo vienen preparados los estudiantes, ¿no? Y luego está pues toda la parte de investigación, pues que eso es como materia de bibliotecarios por un lado también, sí, claro, pero de investigadores, ¿no? Entonces ahí no solo es encontrar libros sobre temas que a un investigador le interesan, sino descubrir justamente pares, gente que está haciendo investigaciones cercanas a las de uno en otras partes del mundo, ¿no? Exactamente, y de eso se trata, me parece, un poco de crear estos vínculos, porque como bien dices, cada una de las 150 universidades alrededor son las que participan en esta... Sí, bueno, fíjate que sellos editoriales se han juntado como 240 sellos distintos, ¿no? No todos vienen individualmente, pues porque no es un poco caro venir, sí, no todo el mundo puede mandar 4 o 5 personas, mandar un stand, mandar libros, estar 6 días. Y vienen muchas asociaciones, viene la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, la Asociación de University Presses de los Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Colombia. Entonces vienen, digamos, en conjunto, y vienen también algunas universidades extranjeras por su cuenta, como es el caso emblemático de Salamanca, que viene pues, de manteles largos porque sí, es invitada. Ella es punto y aparte por ser los invitados especiales. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema, sobre este escaparate que busca justamente, por lo menos yo diría en el peor de los casos, poner sobre la mesa y dar a conocer estos trabajos que se hacen en las distintas universidades, que es literalmente una actividad paralela. No es el centro, no es el objetivo de estas universidades. Vamos a seguir conversando después de la pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros. Volvemos aquí a Observatorio Cultural. Qué gusto que continúe con nosotros en este Observatorio Cultural. Seguimos hablando de Filuni, la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, que se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto, ya en unos días. Hablábamos de las actividades que son el centro de la invitada especial, que es la Universidad de Salamanca, pero hay muchísimas actividades paralelas para identificar que es uno de los objetivos, atraer a la mayor cantidad de públicos. Háblenos de esas actividades que no tienen que ver tan directamente con la edición de libros. Claro, sí, a mí me gustaría hacer un poquito de hincapié, porque no es una feria que va dirigida exclusivamente a investigadores, académicos o a público universitario estudiantil. O sea, va a haber opción para todo tipo de público. Yo creo que simplemente con que una persona esté interesada en la lectura, esté interesada en la escritura, esté interesada en divertirse, va a tener cabida y va a tener posibilidades de encontrar algo a su modo, ¿no? A sus intereses y a su cuerpito. Entre otras cosas, el público juvenil, por ejemplo, tiene varias actividades que me parece interesante remarcar para que se puedan ir apuntando.
Todas las actividades, o el 99.9% de las actividades de la feria son gratuitas, entonces cualquier cosa de la que estemos hablando, el coste es cero, más que el desplazamiento hacia el lugar de la feria. Va a haber talleres de acción literaria, donde los chicos van a escoger, nosotros como Universidad de Salamanca, ese es uno de los que tenemos, ¿no? Los chicos pueden escoger un poema, pueden escoger un relato, y va a haber unos especialistas que los guíen durante el taller para después hacer la performance en los pasillos de la feria a todo el público que está. Yo creo que es una cosa que puede ser muy divertida, y sobre todo para los estudiantes de arte, para los estudiantes de canto, para los estudiantes de teatro, etcétera. Me parece una actividad preciosa y que va a adornar y que va, bueno, pues a darle vida y alegría a los pasillos de la feria, ¿no? También va a haber un taller de ilustración, ha habido concursos dirigidos a jóvenes poetas universitarios del mundo entero, a jóvenes ensayistas, relatistas, porque eran concursos de microrelatos, que los premios se entregan en los días de la feria, ¿no? Del 22 al 27 de agosto. Entonces, el público joven tiene muchas actividades, esas quizás son más lúdicas, y otra, y a mí sí me gustaría remarcarla, por ejemplo, actividades que tienen que ver con un problema importantísimo que tenemos todas las sociedades, que es la violencia de género. Va a haber exposiciones, en este caso sobre violencia de género. Hay una exposición que se llama Un beso en la frente, o se titula Un beso en la frente, que está basada en un libro de nuestra universidad. Si hay un recorrido, si hay un recorrido por la mesa, se podría ver. Y ya no solo el libro, la novela gráfica, que es preciosa realmente, ¿no? Es de dos personas, las autoras son dos profesoras, bueno, una profesora y una técnico de la Universidad de Salamanca. Vaya, justo no abro donde hay ningún dibujo, ¿no? No solamente el libro, que es precioso, sino el tema que trae detrás, ¿no? La denuncia de la violencia de género, y hay una conferencia específica el viernes, si no recuerdo mal, es de 10 a 11, con una serie de especialistas importantísimos de México, y también un colaborador español, un profesor, un académico español, participando en esa mesa, que van a poner encima del tapete todos los problemas importantes, y pues hay que ir avanzando, hay que ir hablando de estas cuestiones para intentar disminuir esta lacra tan grave, ¿no?, que tenemos en todas nuestras sociedades. Y esto es importante para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres, para los adultos, para los abuelos, para literalmente toda la sociedad. para todo público. Marta, todo esto que estás diciendo me lleva a pensar que justamente empezaste hablando de la parte lúdica, es decir, hay un eje central que son los libros que están ahí, que es lo que sucede o lo que interesa, digamos, a los públicos de las universidades. Pero cuando pasas a lo lúdico pensamos generalmente en los niños, y nos lleva a temas que son mucho más importantes, o mucho más, que tiene que ver cuál es el objetivo, cuál es esa tarea importantísima que cumplen las universidades, hablando específicamente de la edición universitaria, porque tiene un impacto social. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo hacernos responsables, tanto dentro como fuera de la universidad, de esta tarea que se realiza en las universidades, Joaquín? Bueno, es que es justamente la tarea en sentido estricto es la formación de, digamos, no vamos a llamarles cuadros, pero ni capital humano, sino de personas, de educar a las personas para que puedan desempeñarse de manera más plena y más útil en la vida, ¿no? Eso es lo que hace una educación universitaria. Casi todas las universidades, bueno, la Nacional tiene, recoge a los niños desde el bachillerato. Entonces, de nuevo, esta es la forma de las aulas, de acudir a un espacio académico, pero la otra gran educación para todo el mundo, pues es la que se obtiene a través de la lectura, ¿no? del contacto con los libros personal, de ir eligiendo un itinerario de autores, de temas, y donde va formando uno, pues, la visión que tiene de las cosas, ¿no? Entonces, creo yo que es por eso digamos, paralelismo entre la actividad propiamente docente y la actividad de formación más en general, que se derrama, digamos, fuera de los campus universitarios a la sociedad en su conjunto, ¿no? Hablando en particular de esta edición de la feria, pues obviamente está pensada para todos esos públicos, pero también se preocupa no solamente por exhibir, sino por pensar y reflexionar en torno a esos temas que están ahí un poco en el aire. Hay una reunión entre rectores de algunas universidades, hay otras reuniones que reúnen a bibliotecarios. Platíquenos de esas actividades que tienen que ver con los profesionales del libro. Exacto. Hay un encuentro de rectores, en efecto. Bueno, como vienen muchas universidades, pues los rectores de universidades... Hay que aprovecharlos. Sí, les pareció muy interesante juntarse, ¿no? Y ahí la idea es discutir un tema muy importante, que es el peso que tienen las publicaciones universitarias, justamente el impacto que se puede medir de las publicaciones universitarias en cómo las universidades son ubicadas dentro de los rankings internacionales.
empezando este siglo, en el 2003, por ahí empezaron a publicarse esta lista de cuáles son las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un tema porque el modelo de ese ranking son las universidades norteamericanas de élite, digamos, ¿no? Claro. Con mucha carga en la investigación, en los posgrados, y cuando los indicadores que se usan para medir el impacto que tiene la tarea de esas universidades no incluyen muchas actividades que sí hacen y que son fundamentales socialmente las universidades de América Latina, que están mucho más conectadas con un tema de desarrollo social, de atención a sus comunidades. Con otra realidad. Exactamente, ¿no? Y con un peso mucho mayor, por ejemplo, de la investigación en ciencias sociales y en humanidades, ¿no? Entonces, allí, claro, hay un tema de discusión porque pues, los rankings se elaboran independientemente, uno no puede negarse a que se lo ranquee, pero sí se puede, en cambio, buscar, acordar y promover que se califiquen otras áreas de la actividad universitaria que no son menos importantes y que no tienen ninguna presencia en esos rankings. Entonces, solicitar que se consideren esos otros parámetros que forman parte de esa universidad. Ese es el tema del encuentro de rectores, y luego hay un coloquio sobre lectura y edición universitaria, que es justamente este tema del papel que juegan las universidades en la promoción de la lectura, tanto en temas de literatura y de humanidades como en temas de divulgación de la ciencia, como en temas de acervos iconográficos. Entonces es un abordaje muy amplio, digamos, a nivel profesional de el papel que tienen las universidades, incluso las prácticas o los proyectos que tienen algunas universidades en este campo de promoción a la lectura, ¿no? Y una tercera actividad es la Jornada Internacional de Bibliotecarios, digamos que esa es más técnica, tiene que ver con el tema de cómo auxiliarse del Big Data, digamos, de este proceso de grandes cantidades de información para conocer mejor el perfil de los usuarios, de los acervos que se tienen, digamos, para tener un mejor servicio como bibliotecario. Y estos otros temas de catalogación que tienen las bibliotecas, de que como son acervos que tienen muchísimo tiempo, hay una serie de dificultad porque los libros de distintos autores han sido registrados de una manera diferente, digamos. Hay que construir esto que se llaman catálogos de autoridades, que es como reordenar el catálogo universitario. Y esto tiene que ver un poco con los tiempos. Estamos por terminar el programa, pero un tema que sí quería abordar es justamente ese futuro que ya está aquí, es decir, cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos y el paso siguiente en la edición universitaria. Marta, quizá tú nos puedas hablar un poco de esto en cuanto a qué es lo que se está haciendo ya a partir de ya en nuestras universidades. Pues no soy especialista, experta en el tema, pero yo os podría decir, la Universidad de Salamanca, por ejemplo, ya intentando ir un poquito hacia el futuro, igual nos estamos quedando cortos, espero que no, realmente, lo que estamos es ya sacando libros digitales, el último, por ejemplo, que relata la historia de una época, bueno, la historia de España en una época muy concreta, es un libro digital ya interactivo que ha tenido el último premio que ha dado la UNE, la Unión de Editoriales Española, ha sido a este libro, ¿no? Por ser un libro digital, por ser interactivo, tiene unas apps desarrolladas en torno a él que pues, sobre todo la gente joven, los universitarios, ¿no? Más bien se van a poder descargar y, o sea, ya vamos un poquito por esa línea, pero poco a poco porque bueno, pues, no dejan de ser cuestiones costosas. Y otra de los proyectos de lo que nos sentimos muy orgullosos, un poquito en esta línea ya más del presente, o sea, no voy a decir del futuro, pero sí del presente por lo menos, es el préstamo digital que tenemos a través de una plataforma que está impulsada por la universidad, por mi universidad hace ya tiempo, que se llama Cielo, y a la que se están uniendo cada vez más universidades y que es motivo de otro taller en el seminario de bibliotecarios, ¿no? En bibliotecarios viene uno de los especialistas a dar el taller y es un proyecto muy interesante porque sería exactamente, para que el público lo entienda, el público general lo entienda, sería exactamente el mismo sistema de préstamo físico. Cuando tú vas a la biblioteca, te caminas una hora, vas y te vuelves a tu casa a esa hora con el librito, sería exactamente lo mismo, pero a través de una plataforma de internet y un préstamo gratuito para todo el personal, o sea, estudiantes, académicos, profesores de las universidades que se asocian y compartimos los libros que tenemos en propiedad, en autoría, todas las universidades. Eso va a dar una expansión de la cultura propia de cada universidad enorme, ¿no? Y pues para estar ahí hay que ir del 22 al 27 de agosto. Toda la programación es imposible que la mencionemos en estos minutitos porque teníamos muchos temas de los cuales platicar. La programación completa está en www.filuni.unam.mx. Joaquín,
para terminar, nada más invitar al público, ¿de dónde y en dónde vamos? Esto va a ser en la Avenida del Imán número 10, es esta, digamos, la frontera sur del campus de Ciudad Universitaria, una calzada que va entre el Instituto Nacional de Pediatría y el Metro CU. Va a haber unas rutas del Pumabús, va a haber estacionamiento para el público general, va a costar 15 pesos, cuota, pero hay un espacio para entrar. La entrada a la feria cuesta 10 pesos, es casi nada más para medir la entrada. Estamos repartiendo muchos volantes que permiten acceso gratuito, sobre todo a los estudiantes. Vamos a estar desde las 9 hasta las 8 de la noche, va a haber allí servicios de alimentación para que la gente pueda quedarse a comer. Va a estar a las horas de la comida este camión teatro portátil, foro portátil que tiene la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que se llama Prometeo, dando pues cositas de música, experimentos, presentación de libros, algunas pequeñas charlas. Entonces creo que va a haber siempre que hacer, habrá muchísimas cosas interesantes, ojalá nos puedan acompañar alguno de los días. Siempre hay que hacer y para todos los públicos, porque se trata un poco de ir a disfrutar, de ir a perderte, de ir también a pensar y a reflexionar, y bueno, pues ahí encontrarás el espacio para hacerlo. Son 6 días de libros y más de 200 actividades del 22 al 27 de agosto, distintos invitados desde el ámbito literario como Paco Ignacio Tagliados, Elmer Mendoza, también tenemos a divulgadores como Pepe Gordon, tenemos biólogos, arqueólogos, bueno, de todo va a haber por ahí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Joaquín Díaz Canedo, director de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y Marta Fuertes, directora oficial de USAL en México. Pues ahí nos vemos en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, nos vemos ahí en Filuni, nosotros nos vemos aquí la próxima. Qué gusto que nos hayan acompañado aquí en Observatorio Cultural.